Vamos a ver cómo se porta el programita este que me recomendó el doctor Mansur. Bueno, vamos a hablar un poco de ecografía del primer trimestre, más que nada enfocado en la parte de guardia, ¿sí? Las principales indicaciones que le van a pedir, como siempre, es para ver la existencia del saco gestacional, si contiene un embrión vivo, estimar el tiempo de embarazo, que esto en general es bastante importante, valorar la implantación y la posición del saco gestacional y diagnosticar malformaciones congénitas, que eso va a quedar para una clase más adelante, ¿sí? Lo que me gustó esta diapo es que explica que la diferencia entre un saco gestacional y un pseudo saco gestacional. Tenemos que acordarnos que el saco va a estar implantado en el espesor del endometrio, mientras que en el caso de que no haya saco gestacional y que por ahí sea un ectópico, o sea, secreción del endometrio, va a tener este signo de la B. Se ve el mouse, ¿verdad? Ah, perfecto. Ahí está la presentación, ¿se ve o no? Yo la veo. Bueno, sigamos entonces. Porque cuando ven esto, si le dicen saco gestacional, a veces la paciente puede creer que perdió un embarazo y en realidad puede ser que sea un ectópico o que nunca hubo embarazo o que hubo otra cosa dando vuelta y por ahí dejamos de buscar cosas. Muchas veces vemos esto y es el clásico signo de que hay un ectópico en los anexos. Entonces, estas son las tres estructuras que vemos en el primer trimestre: saco gestacional, saco vitelino y el embrión, que tiene que tener actividad cardíaca. El saco gestacional va a crecer más o menos 1 milímetro por día, más o menos debería tener este signo de halo, ¿sí? Gruesito, que es la reacción trofoblástica. En caso de que lo veamos irregular, que veamos una reacción trofoblástica fina o una ubicación de este saco bajo, son signos de mal pronóstico. Y en caso de que veamos un saco gestacional mayor a 20 milímetros en ausencia de embrión, también es signo de mal pronóstico. La vesícula vitelina es lo que le sigue en aparición. Más o menos debería aparecer cuando mide el saco gestacional de 10 a 15 milímetros y mide 6 milímetros más o menos en una gestación normal, ¿sí? La función, como siempre, lo que le decimos a la mamá es que lo va a alimentar, por las dudas, como para decirle qué es, que no es que es otro bebé, y después tiene funciones de hematopoiesis y después va a formar el intestino primitivo, ¿sí? Los signos de mal pronóstico es que sea muy chiquita, que sea ecogénico calcificada o que la veamos colapsada, cuando hay vesícula vitelina, cuando no hay vesícula vitelina con embrión y si es muy grande, ¿sí? Mayor a 6 milímetros. Después la actividad cardíaca, que obviamente es lo más importante, es lo que todos quieren escuchar. En principal comienza a latir más o menos cuando vemos que el bebé mide de 1.5 a 3 milímetros. Lo empezamos a ver en el 2D y si no después le podemos hacer el Doppler. Bueno, ahí ayer estábamos hablando con Germán que algunos no siempre quieren escuchar el latido, así que bueno, van a tener que aprender a bajar el volumen del ecógrafo que estén usando por las dudas, para no pasar malos ratos. Después, en el M5-9 milímetros, las frecuencias siempre deben ser altas, ¿sí? Siempre mayor a 120. Cuando es menor a esto hay que tratar de controlarlo porque puede ser un signo de mal pronóstico, ¿sí? Así que siempre le dicen, bueno, están un poco bajo los latidos, que lo vamos a controlar en una semana, digamos, porque ya tiene todas las estructuras, así que no va a haber problema y bueno, la mayoría de las veces arranca. Siempre cuando la gestación tiene 5 semanas, por ahí sí tienen frecuencia de 100, 110 y suele ser normal, pero bueno, siempre hay que controlarlo para llegar a este 120 esperado. Este cuadrito lo puse porque el mensaje es que más o menos, desde que aparece el saco gestacional hasta que aparezca el embrión con actividad cardíaca son 2 semanas, que es en general lo que nosotros le decimos cuando vemos solo el saco. Siempre le pedimos 2 semanas a la paciente que venga para que tengamos una diferencia significativa y que podamos datar bien la gestación o bueno, evaluar que no esté, ¿sí? Lo mismo que cuando ustedes controlan una gestación que ya tiene una eco previa, traten de ir a ver qué es lo que se veía antes y bueno, siempre traten de no decirle que no es viable el embarazo hasta que ya tenga 2 ecografías, digamos, si les tocó hacer el segundo y les va a tocar decir el mensaje, si no, siempre traten de decir, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente, porque a veces está mal la fuma, el embarazo anda medio medio, entonces aparece el bebé, pero después se detiene, entonces no, traten de nunca matarlo antes de tiempo.
Después esto que siempre lo vemos tanto en los controles normales como en los controles por embarazo. Tienen que ir a ver los anexos por las dudas, que es el cuerpo lúteo. Vemos el signo del anillo de fuego, puede tener paredes gruesas o paredes finas. Lo más común siempre es lo del Doppler, puede tener septos adentro o paredes finas y ser bien líquido, digamos, ser bien ecogénico, bien anecogénico. Puede medir hasta 5 centímetros de diámetro, que ahí siempre hay que mencionarlo por el riesgo de tamaño de torsión, y después suele involucionar a las 16 o 18 semanas. Esas son algunas pequeñas cositas que vamos viendo a medida que va creciendo. En la semana 7, que más o menos ya podemos verle un poquito más de forma entre el polo cefálico y el polo caudal, que mide más o menos de 9 a 14 milímetros. Se distingue obviamente la cabeza más grande que el abdomen, y lo que siempre me llamó la atención a mí, por eso lo pongo esto, siempre son estos quistes acá, que son las diferencias del tubo neural. Que yo al principio digo, che, le falta un pedazo al bebé, pero son las vesículas del tubo neural, que son las del prosencéfalo y la del romboencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo y romboencéfalo. Que después en la semana 8, hasta incluso por transvaginal, podemos verlas todas. Son las estructuras normales, digamos, y el sistema nervioso desarrollándose. Además, en la semana 8 ya empezamos a ver más los esbozos de los brazos y las piernas, y aparece lo que es la hernia fisiológica del cordón, que eso les tiene que dar un poquito de atención, sobre todo cuando lo vemos así, que son hallazgos normales y tienen que involucionar, sí, luego de la semana 12. Siempre es a nivel de inserción del cordón. Esta es una reconstrucción con el 3D. Y para distinguirlo de esto, ¿sí? Si ustedes ven esto ven que no es una hernia, que son como masas intestinales libres, que esta sería la gastroquisis, y esta cuando persiste más allá de la semana 12, o cuando sucede el costadito, que es la falocélisis. Lo van a más adelante, pero bueno, como para que vaya llamando la atención a algunas cositas. Después de la semana 9 a la 10, ya la frecuencia es un poco más alta, mide más de 24 milímetros, empiezan a aparecer los codos, los pies, las manos y los dedos. Siempre si lo vemos transvaginal va a ser más fácil identificar todo esto. Van a aparecer los movimientos involuntarios, osificación de mandíbula paladar, osificación de vértebras, y podemos ver el estómago, ¿sí? Así como para que vayamos viendo que van creciendo de a poco todas las extremidades, y empezamos a ver un poquito la columna. Y la semana la 11 a la 12, que es donde empezamos a hacer los screening del primer trimestre. El embrión ya mide más de 45 milímetros, desaparece la vesícula vitelina. El corte del corazón de 4 cámaras ya lo podemos ver, sobre todo por transvaginal, obviamente. La osificación de la calota y la columna vertebral ya es mayor. Aparece un poco más el corazón, los riñones, bueno, estos somos optimistas con un ecógrafo bueno, paciente delgada, transvaginal, todo demasiado, ¿verdad? Y para tratar de que se acuerden, cuando ya el embrión empiece a ser más grande, traten de medirlo cuando esté lo más estirado posible, porque también están datando la gestación, y por ahí si está muy flexionado nos da más chiquito de lo que es, para que se fijen en eso, que no tiene que estar tan de libro así, pero bueno, traten de lograr esta posición lo más posible. Y de la semana 13 a la 14 ya empezamos a ver los dedos, tanto de las manos como de los pies, ven que se empiezan a ver ahí. Y aumenta la densidad de los huesos, y bueno, se diferencian ambos hemisferios cerebrales. Estas son algunas cositas como para que se lleven, que me pareció importante porque por ahí ya cuando uno ve una gestación un poquito más grande hay cosas que nos tienen que llamar la atención. Por ejemplo, ver bien esto, por ejemplo, que es el cráneo, ver que acá no hay. Ver que se tiene que ver estas alas de mariposa, ver que acá eso falta, como para cosas que nos llamen la atención. No es para que ustedes se lo digan, pero van a decir, che, venite al otro día, venite el lunes y te revisamos de nuevo. Lo mismo que cuando ven este bebé, que vean esto, ¿sí? Que es el edema. No importa que no le van a medir la translucencia, no pido esas cosas, pero sí que distingan esto, ¿sí? Que es el edema de partes blandas, que en general son signos de hidrops, son signos de mal pronóstico, y que, bueno, van a decir quizá usted está todo bien y al otro día o después le hacen la translucencia y está todo mal. Entonces, bueno, por las dudas, como para que empiecen a distinguir algunos signos extra. Después pasamos a la parte de embarazo gemelar, que lo más importante es determinar la coronicidad y la amnionicidad.
Acá tenemos los clásicos signos, el lambda y el signo de la T. La mayoría de los embarazos son dicigóticos, o sea que son dos óvulos diferentes, y van a formar dos placentas. ¿Sí? Esto es el corión que se mete y separa ambos sacos, o sea que va a haber dos placentas. Por ende, estos bebés van a tener un poquito más de alimentación separada. Y este va a ser una sola placenta, y lo que tienen es el amnios que los separa. Este es una solo amnios también, o sea, es decir, es monocorial, este es diamniótico, y el que le sigue es monocorial monoamniótico, ¿sí? Estos de este lado tienen un poquito más de riesgo, por eso es que es importante que lo veamos, porque tienen muchas más complicaciones al tener que compartir la placenta, por ahí no se comparten partes iguales y tienen riesgo de restricción de crecimiento selectivo, o de síndrome de transfusión feto-fetal, o de secuencia de anemia policitemia, ¿sí? Después otra cosa que nos tenemos que fijar en esto es que puede ayudar a determinar la amnionicidad es las vesículas vitalinas, ¿sí? Cuando hay dos, debería haber dos saquitos, o sea, una sola placenta, que es lo que veíamos el signo del lambda, es una cosa. Después, si sabemos el signo de la T, tenemos que asegurarnos de ver dos sacos vitalinos, porque si no puede ser una gestación monocorial, monoamniótica, sí, que es cuando solamente vemos la membrana y vemos una sola de estas estructuras. Y, rápido, está. Y acordarnos que tratar de que los gemelos también lo mismo, cuando los midamos, tratemos de que sea bastante similar las medidas, y si dan dispares, que sea porque son dispares, ¿sí? Porque si miden en comparación, digamos, 10% más uno que el otro, ya empieza a ser signo de mal pronóstico, sobre todo porque estamos en el primer trimestre, ¿sí? Después pasemos a la parte de hemorragias, que vamos a ver embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional y aborto. El embarazo ectópico, como sabemos, es cuando está implantado fuera del útero, de la cavidad uterina. Lo más común es que se ubique en las trompas. En la porción ampular es lo más frecuente. Después tenemos ísmica, infundibular y fímbrica, que son las que le siguen en frecuencia. Algunos dicen que la podemos ver con betas mayor a 1000, otros con betas mayor a 2000. Pero bueno, más o menos como para que tengan punto de corte. Si tiene una beta de 200, capaz que no van a ver nada. Y siempre le van a tener que decir que la controlen. Sí, es lo más importante el embarazo ectópico, que si ustedes no ven saco gestacional, que se vaya controlando y que le vayan haciendo beta y que le dejan ustedes consciente a la paciente eso, que le vamos a hacer varias ecografías y que no lo encontremos antes no significa que después no vaya a aparecer. Las clínicas, ya sabemos, es el dolor, el sangrado, la masa anexial palpable a veces, la amenorrea con la beta positiva, y los factores de riesgo quizás ha tenido patología tubárica, otro embarazo ectópico previo, cirugía tubárica previa, EPI, salpiquitis por cándida o que tenga DIU, ¿sí? Los hallazgos, obviamente, que es lo que queremos ver, que es lo más raro, es directamente ver el embrión vivo en los anexos, ¿sí? Los hallazgos más específicos, el útero vacío, que es lo que le digo, es muy importante que se den cuenta de que esto es un pseudo saco gestacional y que es líquido dentro del útero y que no es el saco gestacional. Ahí eso les va a hacer la pauta de que tienen que ir a ver los anexos. Lo ideal es que siempre veamos los anexos, aunque sea rapidito, sacarles una foto así nomás, pero tratar de verlos. Lo importante es que ustedes lo vean y se queden tranquilos de que no había nada, ni siquiera que había quistes, aunque sea. Después, bueno, si tenemos líquido libre y el signo del anillo de fuego, que justamente lo que lo diferencia es que está al costado del ovario. O sea, justamente la dificultad de esto radica en ver que va a tener un cuerpo lúteo esta gestación, porque se supone que es relativamente viable, y va a tener esta otra estructura que va a ser parecida, pero va a estar afuera del ovario, ¿sí? Esto es cuando se ve lo ideal, ¿sí? Vemos esto va a ser el ovario, y acá el costadito va a tener esta imagen tubular con paredes ecogénicas más gruesas, y adentro tiene una pequeña vesícula vitelina rodeada con líquido libre, ¿sí? Eso es como lo más ideal para verlo. Después lo que va a ir en contra, obviamente, si vemos la gestación viva en útero, signos residuales de gestación temprana, es decir, vemos más grueso el endometrio, sin ver esta secreción adentro, o sea, como que se va a implantar, pero que es una gestación temprana, o que veamos mucho flujo vascular todo en esa zona del endometrio. Bueno, seguimos con lo mismo.
vemos la vesícula vitelina, vemos que está al costado del útero, entonces el útero visto desde axial. Esto lo saqué en realidad porque buscaba una imagen de una trompa aumentada de tamaño y medio inflamada, pero encontré una de una epi, pero puede ser parecida, ¿sí? Acuérdense que la trompa se puede llenar de sangre y se puede engrosar. Pese a que esté la imagen corresponde a otra cosa, puede pasar esto, no necesariamente que se llene toda la trompa, pero es como para que les quede una imagen de cómo se podría ver una trompa dilatada cuando la estén buscando por vía transvaginal, ¿sí? Este es uno del sanatorio, ven que se ve el útero, el ovario y toda esta masa acá, este quiste que no debería estar, que tiene paredes medias irregulares, que es medio grandote, y lo más probable es que si le palpamos ahí a la paciente, ese era el lugar del dolor, ¿sí? Lo más importante es que tratemos de que tenga una beta positiva para ustedes buscarlo con más ganas y asegurarse, digamos, de que no haya, porque siempre todos tenemos alguna que decir, la voy a buscar un segundo más y aparece. Cosa que un informe que iba a salir normal, siempre por buscar un segundo más aparece algo que no estaba ahí antes. A ver si funciona, dígame si funciona el videito. Sí, Manu. Bueno, acá más allá de que se ve esto que es el embarazo ectópico, lo que me interesa es que vean siempre la relación con el ovario, ¿sí? Que es esta estructura acá más hipoecogénica que se va yendo y queda esto acá, que es el embarazo ectópico, ¿sí? Que es la trompa. Siempre acuérdense que es una imagen quística paranexial. Estas son otras imágenes un poco más raras cuando se implanta muy abajo, es decir, en el cuello, que también es signo de que no va a ser viable y que lo tenemos que ver, ¿sí? Porque no es lo mismo que esté acá en el fondo a que esté acá abajo, ¿sí? Así que siempre hay que verlo y si está implantado en la cicatriz de la cesárea. Esto también es mal pronóstico por todo el riesgo que conlleva que se rompa el útero, ¿sí? Así que esto también lo tienen que ver. Y después, bueno, si tenemos mucha mala suerte, puede pasar esto que es el embarazo heterotópico, que es uno en 30.000. Creo que, no me acuerdo si el colo, creo que había visto uno, o sea, es muy raro de verlo, pero bueno, con esto de las fertilizaciones in vitro pueden aparecer, ¿sí? Es que aparezca el embarazo ectópico y el embarazo normoimplantado. Después pasamos a la enfermedad trofoblástica gestacional, sí, que es cuando el trofoblasto prolifera de manera normal, con potencial maligno y progresivo, y capacidad invasora, es decir, que va a empezar a invadir el miometrio, ¿sí? Y vamos desde la gestación molar a la mola invasiva, el carcinoma, al tumor trofoblástico placentario. Por suerte todas tienen más o menos la misma apariencia, ¿sí? La mola completa es la más frecuente, comprende el 70%. Vamos a tener que el tamaño uterino va a ser grande para la gestacional y va a tener un crecimiento rápido. En esto la beta nos va a dar la pauta porque va a ser mayor a 100.000. Y el sangrado supuestamente es muy particular, que es el agua de carne lavada y que se expulsa de una de las vesículas, ¿sí? Y en lo que se ve en la anatomía patológica, que es lo que vamos a ver nosotros a hacer la ecografía, son inurables espacios quísticos distribuidos uniformemente, con un tamaño variable de 1 a 3 centímetros, sí, que son el edema de las vellosidades. En el primer trimestre, dependiendo del tamaño del útero, podemos ver las vesículas por transvaginales y por vía abdominal a veces podemos ver solamente como una masa ecogénica, ¿no? ¿Sí? Como un tejido sólido. Y en la mola completa, el embrión está ausente. Acá tenemos varias imágenes, sí, para que veamos que es más o menos, se mantiene, sí, es una degeneración quística de todo lo que es los tejidos placentarios. Entonces lo describimos así, básicamente una imagen ecogénica vesicular llenando la cavidad endometrial, ¿sí? Y con quistes distribuidos de manera uniforme, ¿sí? Todas estas son vistas del útero. Después la mola parcial tiene los quistes que son un poquito más irregulares, sí, pero aparece el feto, ¿sí? Que suele estar presente, suele ser pequeño para la gestacional o que está no viable. De entre las dos, la mayoría tienen un comportamiento benigno, el 80% en la mola completa, el 90% en la mola incompleta, y el porcentaje restante es la enfermedad trofoblástica persistente, ¿sí? Y que vemos dos ejemplos, vemos todos los espacios quísticos, ¿sí? Y el saco gestacional con
con el embrión, ¿sí? Después en la parte de las enfermedades que ya son persistentes, sí, tenemos la embolia invasiva, que es el 90%, que es cuando las vellosidades que estamos viendo invaden el miometrio, es decir, vamos a perder esa zona de unión endometrio-miometrial, pero que la enfermedad suele estar limitada al útero, ¿sí? El coriocarcinoma ya es cuando avanza más y genera invasión vascular, hemorragia y necrosis y puede haber metástasis, lo mismo que el tumor trofoblástico placentario, ¿sí? Que a este se le agregan que tiene nódulos y tiene como lesiones, partes mucho más sólidas que los otros, ¿sí? Pero esto ya es un avance del anterior, ¿sí? O sea, se va a ir degenerando y llegando a esto. No es que en estadios iniciales directamente ya es esto. Acá me olvidé de cambiar el título por lo que veo. Acá lo que se ve es el útero enaxial, vemos que tiene toda esta masa que puede ser cualquier cosa ubicada tiene como quites adentro y que desapareció, sobre todo en la parte posterior, la zona de interrelación entre el miometrio y el endometrio, ¿sí? Lo mismo que en esto, que básicamente es una masa adherente, no podemos distinguir mucho, pero como una axial de luz intenta hacerlo, intenta mostrar estos plexos vasculares que son en la serous uterina, han desaparecido en la pared posterior a expensas de toda esta masa que tiene, que es hiperecogénica, con algunas áreas quísticas en el interior, tiene vascularización bien. Después pasamos al lado, sí, que es la introducción del embarazo antes de vitalidad fetal. El límite superior es 20 semanas, en general 500 gramos se usa. Dice que es precoz antes de las 12 y tardío después de esto mismo, de las 12. La mayoría de las cosas son genéticas, después siguen las endócrinas. Los hallazgos básicamente es lo mismo que una gestación que no va a ser viable, ¿sí? Un saco gestacional discordante a la edad del embarazo, recordemos que dijimos 1 milímetro día más o menos tendría que crecer, que el saco gestacional esté deformado, que haya una posición baja en la cavidad endometrial, la ausencia de saco vitelino que dijimos que representa un riesgo de un signo de mal pronóstico, o que el saco vitelino esté calcificado, ¿sí? O muy grande, más de 6 milímetros dijimos. Esto es bastante obvio, sí, pero bueno, la ausencia de latidos cardíacos luego de la semana 6, o sea, supone que a esta altura lo tenemos que ver que late, digamos. O sea, es resolución tanto para el 2D que veamos los latidos, para el power y para el Doppler pulsado, digamos. O sea, con los ecos tenemos que ver los latidos cuando la hembra ya tiene estos tamaños, si sea más de 3 milímetros. Y siempre ante la duda, chicos, le ponen la vagina para no pasar malos ratos. Si les queda duda, la paciente es gorda, le pidieron para la panza, desafortunadamente, hay que hacerla transvaginal. Sobre todo que ustedes se queden tranquilos y no decirle que no tiene latidos cuando sí los tienen. Como yo le digo, lo importante es tratar de matarlo desde tiempo y estar bien seguros cuando le digamos a la paciente que el embarazo no va a ser viable, ¿sí? Después lo que vamos a ver, dijimos, desplazamiento del saco, a veces ver que el saco este está flotando, ven que como que se mueve, va y viene, y como que sí, lo más probable es que lo pierda, pero bueno, eso lo traten de no decirse a la paciente, se le dicen a la ginecóloga que le pide una ecografía en un tiempo, solamente después la paciente va a tener un sangrado mucho más abundante y lo va a perder, pero si ustedes lo ven, en el saco tiene encima un poquito, tiene latidos, o parece que tuvieran latidos, siempre el control es más fácil de decirle que ya no va a ser viable el embarazo. O que veamos el saco gestacional directamente vacío, sin embrión y sin vesícula vitelina, ¿sí? En general lo más importante es asegurarnos que esas 5 semanas sean 5 semanas, y si no, ya si es 7, o sea, ya tuvimos 2 ecografías y ya está, es diagnóstico, ¿sí? Después, evaluación de los restos, esto en general es cuando ya le pusieron una pastilla o ya perdió el saco gestacional, tenemos que evaluarlo, la mayoría de las veces son restos, ¿sí? Son coágulos, es un endometrio heterogéneo que tenemos que acordarnos de medirlo en el espesor máximo, en general ellos usan 10 milímetros como punto de corte, como para hacerle algo extra, y en general tenemos que ponerle el Doppler, ¿sí? Nos tenemos que acordar de ponerle el Doppler porque a veces vemos mucho más en toda esta zona, digamos, todo esto que es tan heterogéneo, cuando le ponemos el Doppler a veces se pinta justo esto y decimos que tiene una zona que está como mucho más adherida y que es un resto ovular, que no solamente es coágulo, o sea que esa paciente va a seguir sangrando. Por más de que la dejemos a evolución de que elimine los coágulos, va a seguir sangrando y los va a seguir formando, ¿sí?
Así que para que nos acordemos, porque por ahí uno los mide, sí, y uno dice, bueno, son todos coágulos, pero cuando uno le pone el Doppler ve que tiene mucha más vascularización toda esta zona, que era más ecogénica, tiene mucha más vascularización y por ende esto es un resto ovular que no se va a ir solo, que no va a desaparecer. Esto es un control con pros y bueno, hay que hacerle algo más de lo que ya le hicieron, ¿sí? Lo mismo en esto por ahí uno dice, bueno, es todo sangre, está heterogéneo nomás, y sale con eso nomás medido el espesor, y bueno, después lo ponemos con el Doppler, y vemos que hay una zona que tiene mucho más flujo y que seguramente eso no va a salir solo porque es algo que está adherido, está irrigado, y todavía es un tejido relativamente viable. Pese a que no va a progresar, tampoco va a involucionar y se va a salir solo, entonces va a necesitar alguna otra cosa más. Y después la última parte, lo de los hematomas, ¿sí? Los hematomas es muy común, sobre todo en el primer trimestre, se asocia sangrado vaginal. En general es ruptura, secundaria ruptura del borde placentario o del seno marginal, donde la membrana corónica se despega del endometrio, ¿sí? Tenemos la clasificación, esta es la clásica que uno tiene en el celu para asegurarse de que está viendo. Lo más común es que veamos, ¿sí? Este es el subcoriónico, vamos a ver como que sale del amnios y llega un poquito a la inserción placentaria, pero en general no la compromete mucho, pero sí vemos como esta parte así que se mete. Después tenemos el hematoma retroplacentario y el hematoma subamniótico, ¿sí? Y bueno, después nos debemos acordar, como siempre, lo de la sangre, que cuando es aguda es más hiperecogénica y a medida que va avanzando va bajando su densidad hasta volver a la densidad del líquido, ¿sí? Y que cuando lo midamos siempre lo tenemos que medir en relación al tamaño del saco gestacional. Este es el más frecuente, como dijimos, principalmente en las gestaciones por debajo de 20 milímetros y la causa más frecuente de metrorragia, ¿sí? Entonces vamos a ver toda esta colección que afecta al saco, en general no compromete la inserción placentaria casi, y lo vamos a ver siempre, en general suele estar como marginal lateral, traten siempre de distinguirlo desde donde está de la inserción placentaria, porque el ginecólogo solo les va a preguntar eso, es lo que va a distinguir que sea retroplacentario también, así que es importante que se lo digan. Y tener diferentes estadios, puede tener TAVI, que es todo lo que puede llegar a tener el hematoma que ustedes ven en una eco de partes blandas cuando van haciendo en otras partes del cuerpo, ¿sí? Estos son otros, sí, en la mayoría, el 70% desaparece de forma espontánea, y en el primer trimestre solamente un 10 o un 20% causa el aborto espontáneo, ¿sí? Por eso le decimos, si es más, esto es de los ginecólogos, si es mayor a 25% de la superficie placentaria se hace un control 1 a 2 semanas y si no cada un mes más o menos. Así que eso es importante que le digan eso. Es menos del 25%, entonces se queden tranquilos, o del 25 al 50 no es lo mismo en esta gestación que es súper chiquita, que seguramente lo van a controlar más a fondo, que este que es un poco más grande, en una gestación que ya tenemos ya casi 19 semanas, ¿sí? O sea, la importancia y la implicancia va a ser muy diferente en uno que en el otro. Después el hematoma retroplacentario, que va a separar el corión frondoso del adhesivo basal, básicamente está bien por detrás de la placenta, entonces nace en la placenta, no es como el otro que es como que se va hacia un costado, ¿sí? La principal complicación es el desprendimiento de placenta, pero el diagnóstico de esto es clínico, y la visualización ecográfica del hematoma confirma la sospecha diagnóstica, pero habitualmente el desprendimiento no tiene traducción ecográfica. A veces es muy difícil verlo al ser tan agudo lo del desprendimiento, ¿sí? Vamos a ver si este videito funciona. Creo que también era muy rápido. Ahí se va viendo cómo está la placenta y cómo aparece el hematoma, ¿sí? Este hematoma lo tendrían que distinguir de los lagos placentarios. El lago placentario lo que vamos a ver es un flujo vascular, cuando ustedes se quedan quietos con el transductor, vamos a ver como si fuera una vena que siempre tiene circulación de las partículas que van adentro, ¿sí? No se van a quedar quietos seguramente como en este hematoma, ¿sí? Y después tenemos este otro que es menos frecuente todavía, sí, este es asintomático, es simplemente un hallazgo y se localiza entre la membrana amniótica y la placa corial, siempre es preplacentario, es lo más frecuente, y se ve esta imagen ovalado redonda de aspecto quístico o más pediculado, dependiendo el momento, puede ser hipocogénica o hiperecogénica,
está rodeada siempre de una membrana finita, ¿sí? Vemos que estas son gestaciones ya un poquito más grandes. Así que bueno, creo que está todo. Y nada. Muy bien, Manuel, gracias. ¿Cómo le va, Gracias. Doc? Buenísima clase, Muy Manu. clarito, Manuel. Muy bien. Gracias. Dale, nos vemos. Chau, chau. Adiós.